Hola chicos, vamos a ver ahora la teoría, pero la teoría aplicada del tema. Si en los vídeos anteriores os he puesto teoría pura y dura, ahora vamos a ver cómo lo puedo aplicar yo eso a la práctica, pero sigue siendo teoría. ¿Por qué? Porque vamos a ver en estos vídeos los tipos de montajes, ¿vale? Veis que este es mi operacional. Pues en función de cómo conecte yo las resistencias y los cables, ¿vale? Me va a quedar un tipo de operacional, ¿vale? La última diapositiva que tenéis en el vídeo anterior es ya los tipos. Amplificador inversor, no inversor, sumador, restador, filtros, báscula de Smith, ¿vale? Todos esos son los vídeos que vamos a ver a continuación, ¿vale? Entonces el primero, el más sencillo, es configurar nuestro operacional como un amplificador inversor. ¿Qué es inversor? Que la salida va a salir invertida respecto a la entrada, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta es su configuración, ¿vale? Veis que tengo mi operacional con su entrada negativa y su entrada positiva, pero para que sea un amplificador inversor, ¿cómo lo tengo que conectar? La parte positiva, la patilla positiva la llevaría a masa, ¿bien? La patilla negativa la conecto con una resistencia y aquí es donde introduzco mi tensión. Da igual que sea una alterna, una continua, pensad eso, que puede ser una pila, un generador de funciones, la entrada de un micrófono. Al final aquí lo que le llegan son voltios, ¿vale? Aquí es donde meto mis voltios, los que sean, mi resistencia. Y, como veis, lo que hablábamos de la realimentación, de la salida estoy cogiendo una parte y la vuelvo a conectar a una de sus entradas. ¿Pero a qué entrada? A la negativa. Por eso es realimentación negativa. ¿De acuerdo? Entonces, puesto de esta forma, veis que tengo el operacional, su resistencia 1, su resistencia 2, la tensión a la salida, la que sea, que es lo que pretendo hallar, y la tensión a la entrada. ¿Bien? Vale. Aquí en el cuadro os he puesto, acordaos, lo último que vimos fue el teorema del cortocircuito virtual, muy importante para resolver todo lo que va a venir a continuación. Entonces acordaos que os dije que decíamos en ese teorema la tensión que hay en la patilla inversora es igual que la que hay en la patilla no inversora, eso es. ¿Por qué? Ya vimos que al final, con la ganancia tan alta que tiene un operacional, la diferencia entre sus tensiones es mínima, tan mínima que podríamos decir que son iguales. ¿Bien? Entonces, por eso nuestros problemas, la tensión que hay en la patilla negativa es igual que la que hay en la patilla positiva. ¿Vale? Primera parte del teorema. Segunda parte, lo que os he señalado en verde, la intensidad que intenta entrar a la patilla negativa es igual que la que intenta entrar a la positiva y es igual a 0. ¿Por qué? Acordaos que aquí es como que teníamos una resistencia muy alta que no la dejaba pasar, ¿de acuerdo? Entonces, estos eran los dos puntos del teorema del cortocircuito virtual. Y partiendo de esto, podemos resolver matemáticamente el amplificador inversor, ¿vale? Vale. Entonces, dicho esto, decimos que ¿qué tensión? Ahora ya, centrándonos en este caso. ¿Qué tensión tengo en la patilla inversora? ¿A qué tengo conectada esta patilla? A masa, ¿lo veis? Por lo tanto, ¿qué tensión voy a tener aquí? 0, ¿lo veis? Por eso, en este caso en concreto, la patilla positiva es igual a 0, porque la he conectado a masa. Y teniendo en cuenta esto, por lo tanto, la patilla inversora, estas dos son igual a 0, ¿lo veis? Vale. Segunda parte. Como por aquí, por V1, ya tengo una tensión, estará generando que circule una intensidad. ¿Bien? Entonces, os he marcado la intensidad 1 y la intensidad 2. En este sentido, porque me da la gana. Como cuando os digo que las intensidades yo las marco como quiero. Pues a mí me gusta marcarlas así. Luego los signos me dirán si van en un sentido o van en otro, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me gusta marcarla que I1 sale de V1 y continúa por aquí. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo? Una intensidad que sale de V1, atraviesa la R1 y llega hasta aquí, hasta este punto. Aquí tengo mi bifurcación.
Pero, ¿qué os acabo de decir? ¿Por aquí va a entrar algún tipo de intensidad? Intenta entrar al operacional, ¿pero va a entrar al final algo? No, no, por la resistencia tan alta que tengo. Ya hemos dicho que era igual a 0. Por lo tanto, esta intensidad que llega a este nudo, ¿por dónde va a ir? Por arriba, no le queda otro camino, ¿de acuerdo? No le queda otro camino que venir por aquí. Vale, pues a esa intensidad le he llamado I2, la que sale de este nudo, atraviesa R2 y llega aquí a la salida, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ahora acordaos, intensidades que entran igual a intensidades que salen. En este nudo, ¿qué tengo? La I1 está entrando y la I2 sale. Por lo tanto, intensidad que entra I1 igual a intensidades que salen. I2, I1 igual a I2. ¿Lo veis? Vale. Pues ahora lo único que tengo que hacer es darles valores a la I1, ¿vale? Ver qué valores puede tomar la intensidad 1. Bien. ¿De dónde sale I1? De V1, ¿lo veis? ¿Y a dónde llega? Aquí, a este punto. ¿Y este punto qué punto es? Es el mismo que este, ¿no? O sea, esto al final es un cable y sería lo mismo que hay aquí. ¿Y esto qué es? La tensión en la patilla inversora, el V-. Y este V- ya hemos dicho que es igual a 0. Pero bueno, de momento, intensidad 1, ¿de dónde sale? ¿A dónde llega? ¿Vale? Es una diferencia de potencial. Sale de V1, llega aquí, al V-, ¿vale? Por eso, I1 es igual a V1 menos la tensión que hay aquí, que es la V-, ¿vale? La V negativa. Y entre la resistencia que la atraviesa, R1, ¿vale? Esto es una ley de Ohm. Intensidad igual a voltaje entre resistencia. Su diferencia potencial entre la resistencia. ¿Bien? Pues lo mismo con la I2. ¿De dónde sale I2? De este punto. ¿Este punto qué es? V-, lo que hay en la patilla inversora, menos lo que tengo a la salida, al final, vamos, al final de mi malla, de mi nudo este, ¿vale? Tensión a la salida, V sal. ¿Entre qué? Entre la resistencia que lo atraviesa, por lo tanto, intensidad de 2, voltaje entre resistencia, esta diferencia potencial que hay en bornes de R2. ¿Lo veis? Y luego, lo único que hago ya aquí es igualarlo, ¿sí? Igualarlo. ¿Por qué? Porque ya he visto anteriormente que I1 es igual a I2. Entonces, lo que hago es, este término lo igualo al I2. Lo que pasa es que aquí ya directamente he puesto que V- es 0, lo hemos visto. ¿Vale? Este ya no está. V1 menos 0 entre R1. Igual a la I2, que es 0, ¿vale? Porque el V- ya hemos dicho que es 0 menos tensión a la salida entre R2. ¿Vale? Ahora lo que hago es multiplicar en cruz producto de medios igual a producto de extremos, despejar. ¿Qué me queda? Que V1 por R2 es igual a menos V a la salida por R1, ¿vale? Es multiplicar en cruz. Y luego ya despejo. Despejo lo que quiero obtener, es decir, qué tensión voy a obtener aquí, en la tensión de salida. Por lo tanto, tensión a la salida va a ser igual a menos, despejando esto, menos R2 entre R1 por la tensión que tengo a la entrada, por V1. ¿Lo veis? Esta fórmula, por llamarla así, que habéis visto cómo la obtengo, es la fórmula que obtengo siempre que mi amplificador está en tipo inversor. Si yo veo este circuito, al final de este tema ya lo sabréis reconocer y diréis, ah, esa configuración es de un inversor. Vale, y la fórmula de la salida del inversor, ¿cuál es? R2 entre R1 por V1, pero negativa, porque la invierte. ¿De acuerdo? Vale, pues esta es la parte teórica de un amplificador inversor. Otra cosa muy importante es esto, ¿vale? Sobre todo, imaginaos que yo en mi entrada tengo, ahora por poneros el ejemplo, voy a meter 1 voltio, ¿vale? Por aquí, 1 voltio de la entrada. ¿Qué obtengo a la salida? Vale, pues tensión a la salida será igual a menos R2 entre R1 por 1. Es decir, esto que veis aquí, al final es la ganancia que le voy a dar a la salida. Es decir, en función de los valores que yo ponga en R2 y en R1,
voy a hacer las veces que se va a multiplicar la salida. Esa es la ganancia de este amplificador, la relación que hay entre R2 y R1. Fijaos, si R2 es igual a 2K y R1 pues igual a 1K, ¿qué tendré aquí? 2K entre 1K, 2 por 1, es decir, la V a la salida sería igual a menos 2 voltios. ¿Lo veis? Al final, esta relación que hay entre las dos resistencias es la ganancia que yo le puedo dar a mi amplificador. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo dicho, este es el amplificador inversor.